Bien, amados, estamos en la serie La Oración y hoy vamos a hablar de algo muy importante sobre la oración, que es obstáculos a la oración. Pero más específicamente son los obstáculos a las respuestas a la oración. Porque de hecho uno puede orar y muchas personas oran y de verdad a veces hasta nos fatigamos orando, o algunos se han fatigado orando y llevan muchas veces a una condición o una actitud ¿qué decimos? De desilusión, porque piensan, pero es que Dios no me escucha, el Señor no me oye, Dios no me responde, y entonces como que hay una cuestión de frustración, a pesar de que se ora. Pero es bueno entender, comprender cómo es que debemos orar y a la vez también qué cosas pueden obstaculizar la respuesta a la oración. No estamos diciendo entonces que Dios a todo lo que nosotros pidamos nos tiene que responder con un sí o de acuerdo a como nosotros queremos que nos responda. Porque sabemos que hay tres formas de Dios responder. Es un sí y ya, porque Dios lo ha hecho y lo puede hacer. O un sí y espere. O un no rotundo, que también es respuesta y que a la vez Él sabe por qué y sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, cuando estemos orando, estemos sensibles a recibir la respuesta de Dios. Pero a veces no hay respuesta del Señor, y no hay respuesta porque hay algunos obstáculos, hay cosas que están impidiendo esa respuesta a la oración. Y vamos a mirar entonces precisamente y a saber también que cuando oramos nos relacionamos con un Dios vivo, con un Dios personal, con un Dios que es diferente al que de pronto conocimos en la tradición que muchos quizá practicaron antiguamente como religión, porque prácticamente el Dios el cual nos habían presentado y enseñado era un Dios estático, quieto, inerte, representado en una imagen que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene manos y no palpa, tiene pies y no camina, y tiene cuerpo pero no tiene espíritu, ¿verdad? Esa es la imagen de Dios que nos vendieron o el cual aprendimos. Pero nosotros tenemos que saber que nos estamos relacionando es con un Dios personal, con un Dios vivo, con un Dios quien es el que pone las condiciones para relacionarnos con Él. Por eso debemos tener en cuenta entonces qué cosas Dios mira y exige para responder nuestras oraciones. Vamos a mirar entonces eso de acuerdo a lo que vamos a estar tratando en cuanto a los obstáculos a la oración. Primer obstáculo, el pecado no confesado. El pecado no confesado, y vamos a mirarlo en Isaías 1, versículo 15 al 18. Isaías 1, versículo 15 al 18 dice: cuando extendáis vuestras manos, a mí me parece esta palabra tan dolorosa, tan triste, que Dios tenga que decir esto. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Eso me parece tan triste, me parece tan doloroso, pero escúcheme bien, es gente que ora. Es gente que extiende sus manos, porque el Señor está diciendo, cuando extendáis vuestras manos, cuando multipliquéis la oración. Y el Señor está diciendo aquí, esconderé de vosotros mis ojos y yo no oiré. Y luego dice, llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Hay un pueblo, sí, y está hablando a su pueblo, el pueblo de Israel, que vienen a mí, que oran, que multiplican la oración, como dice acá. O sea que muchas veces, como dije antes también, nos podemos estar esforzando en orar y oramos y oramos y oramos, pero a veces pensamos que como que Dios no toma en cuenta ciertas cosas que estamos viviendo o que tenemos en nuestra vida, y entonces no, como que Él nos tiene que oír así como estemos, pero Dios aquí está poniendo condiciones. Y está diciendo algo muy claro, y le está diciendo al pueblo, revisen sus manos, ¿cómo las tienen?
Revisen sus actos, revisen su camino, revisen su vida. Es lo que el Señor está diciendo aquí. Y ahí les dice una cosa tremenda: están llenas de sangre vuestras manos. Y les dice: lávense, límpiense, quiten esa iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dice el Señor. Quítenlo de delante de mis ojos. Entonces, cuando no hay una confesión del pecado, cuando no hay una actitud y una decisión de apartarse de lo malo, de limpiarse las manos, de limpiar el corazón, el pecado no confesado es un obstáculo para la oración. Pero luego mire lo que dice Isaías 59, versículo 1 y 2. Isaías 59, versículo 1 y 2 dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, estas cosas, amados, el pecado como tal, en sus diferentes manifestaciones, porque hay muchas maneras de manifestación del pecado. No es solamente una forma de pecado, son muchas las cosas en las que tenemos que revisarnos y que seamos honestos delante de Dios y digamos: Señor, ¿qué hay que de pronto no estoy consciente, pero necesito saberlo, Señor? ¿Qué hay en mí que esté bloqueando mi comunión contigo? Que esté perturbando, obstaculizando la respuesta a la oración. Muéstrame, Señor, ser sensibles a eso. Aquí hay una lista de cosas que el Señor le mostró a la nación de Israel, en las cuales nosotros también nos podemos revisar. En qué forma también estemos quizá afectados o estemos untados, estemos contaminados, y tengamos que decirle: Señor, te confieso esto, te confieso lo otro, perdóname, Padre Santo. Ir al Señor primero. ¿Recuerdan la oración de confesión que vimos ya? Esto implica la oración de confesión, el confesarle al Señor, pero hay que confesarle revisando el corazón, revisando la vida. Habla aún hasta de restitución al agraviado. Bueno, más adelante vamos a ver otro punto que incluye eso. Pero noten, amados, cómo dice acá que esas iniquidades producen una división entre el pueblo, en este caso Israel, pueblo de Dios, y su Dios, pero también entre nosotros como hijos de Dios. Si un hijo suyo, una hija suya, está en rebeldía, está en una actitud de hostilidad con usted, y no quiere escucharle a usted y no quiere atenderle para nada, ¿hay una bonita relación ahí? Pues no. Usted se siente mal, no hay comunicación, no hay cercanía, porque está eso en medio. Entonces hay algo que hay que quitar de en medio para que pueda haber esa bonita relación, que no se termina o no daña el hecho de que es papá y es hijo o hijos, pero no hay armonía, no hay una buena comunión. Es lo que pasa entre Dios y su pueblo. Y dice: vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Muy bien, entonces tenemos el pecado no confesado. Cosas que tenemos que revisar en nuestra vida, que no podemos darnos el lujo de guardarlo ahí nomás y de querer orar a Dios y que nos escuche, porque es que nos tiene que oír, porque es que por allá dice la Biblia que el Señor oye las oraciones, sí, pero la oración, cuando hay pecado de por medio, la oración que Dios escucha en una condición así es la de arrepentimiento. ¿Cuál es la que escucha? La de arrepentimiento. Cuando usted va al Señor y le dice: Dios, he pecado, Señor, he fallado, Señor, hice esto, Señor, sé que esto no está bien en mi vida. Entonces, ahora sí, sus oídos no se han agravado para no oír. Ahí el Señor pondrá atención, porque le escucha al que se humilla, al de corazón contrito y humillado. Dios lo atiende, pero al altivo lo mira de lejos. Dios no lo va con los altivos. Segundo obstáculo, la falta de perdón. La falta de perdón. Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Oiga esto: cuando estéis haciendo ¿qué? Orando. Cuando estéis orando, dice: perdonad si tenéis algo contra alguno. Y dice contra alguno. ¿Quién puede ser? Cualquiera.
su hijo, su hija, su cónyuge, su papá, su mamá, su suegra, su suegro, su yerno, su nuera, su vecino, el patrón, el compañero de trabajo, qué sé yo, el que sea. Cuando usted esté orando, usted que ora, el otro de pronto ni ora porque no es creyente, no sabe, no conoce esta vida en Cristo, pero usted que conoce de Dios y que es alguien que ora, cuando estés orando, dice la Escritura que perdone si tiene algo contra alguno. Porque no quiere decir que porque somos cristianos no nos duele lo que alguien haga contra nosotros. Nos duele el corazón, nos hiere el alma, nos carga la vida. Pero aquí el Señor nos dice qué hacer con esas cosas. Cuando estés orando, perdone, suelte perdón en tu oración. Y le aseguro una cosa, seguro a usted le ha pasado, a mí también me ha pasado. Por eso se lo digo, porque me ha pasado. Voy a orar y de pronto sé que no he perdonado algo o a alguien. Y voy a orar al Señor y se me viene esa persona y se me viene esa situación y se me viene ahí. Y trato de evadirlo y Padre, tú eres hermoso, tú eres lindo. Y se viene ahí, y se viene ahí. Y yo creo que si usted tiene esa sensibilidad, también le ha pasado lo mismo. Entonces no dé más vueltas. No se ponga a tratar de tener una comunión con el Señor y bien bonita, bien buena con Dios. Cuando está esa situación en tu corazón, hermano, es lo primero que debes hacer. Ora y diga, Señor, tú sabes esto que pasó, lo que yo le dije, lo que ella me dijo, lo que él me dijo, lo que me hizo. Señor, mira esto, Padre, me dolió, me hirió. Pero en el nombre de Jesús, yo le perdono, la perdono, lo perdono. ¿A quién? Al que sea. Aquí dice, alguno. Cuando estés orando, perdone si tienes algo contra alguno. Entonces practique primeramente el perdón. Necesitamos practicar el perdón antes de seguir con la oración, antes de seguir hablándole a nuestro Padre Celestial. Y eso que digo de que se viene a la mente, eso es el Espíritu Santo allí trayéndotelo. Y el Espíritu Santo diciéndote, arregla primero eso, perdona primero, obedece lo que el Señor te dice, lo que está escrito en la palabra, obedece, perdona. Y cuando usted perdona, cuando usted suelta ese perdón en la oración, sientes una libertad y una tranquilidad y ahora sí puedes fluir en tu oración. ¿Cuántos han vivido esa experiencia? Amén. Gracias por acompañarme en esa experiencia. Pensé que era yo solo. Y eso es la solución para una situación de esas. Mateo 5, 23 y 24 también dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, note que este ya es diferente. El primero que dijimos, que leímos, dice si tenéis algo contra alguno. O sea, es usted el que tiene algo contra alguien. Pero ahora aquí está diciendo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué quiere decir eso? Que eres tú el que le hiciste algo. Porque es que no solamente nos ofenden, también ofendemos, ¿verdad? ¿Cuántos ofenden aquí? ¿Cuántos son ofensores? A ver, levanten la mano los ofensores. Hasta por aquí también tengo otro. La Biblia dice, todos ofendemos muchas veces. Y si usted solamente siente que lo ofenden a usted siempre y usted nunca ofende a nadie, algo está mal en su corazón. Algo anda mal. No puedes presentarte como solo víctima. A veces somos victimarios también. A veces nos hieren, pero a veces herimos. Y cuando herimos, entonces nuestra obligación, como dice aquí la Escritura, traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Antes de continuar con esa comunión con el Señor, en este caso aquí que habla de la ofrenda. Miremos, permítanme mirar la oración como una ofrenda también al Señor. Las alabanzas también son ofrenda a Dios, fuera de todo lo demás que ofrendemos al Señor. Pero cuando dice, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, hay una cuenta pendiente,
Hay algo por ahí que hiciste, que dijiste, que hirió a alguien y todavía no le has pedido perdón. Y todavía no has cortado con eso. Necesitas primero ir y ¿qué? Reconciliarte con tu hermano para que luego fluya esa comunión de nuevo con el Señor. La falta de perdón, de pedir perdón o de perdonar, es un obstáculo a la oración. Pero también tenemos un tercer obstáculo, la mala relación conyugal. Aquí se libran un poquito los que están solteros y las solteras, pero aquí hablamos de los esposos. Dice la mala relación conyugal en Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Note para qué es eso. ¿Por qué el marido debe tratar así a la mujer? Mire cuál es el propósito. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ah? Qué tremendo. ¿Cómo puede afectar una mala relación de pareja? Y más aquí le está hablando al hombre, aunque mirando todo el pasaje, los versículos anteriores de Primera de Pedro capítulo 3, usted sabe que los primeros versículos del 1 al 6 le habla a la mujer. Y en el 7 le habla al hombre. Pero pareciera ser que la última frase, cuando dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo, puede estarse refiriendo a ambos. No solamente al hombre, sino también a la mujer. Porque lo que dijo antes de la mujer es en relación con su esposo. También es un buen trato al esposo, la parte que le corresponde a la mujer. Pero aquí le habla al hombre y le dice al hombre: ustedes también igualmente, dice, vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, o sea, tratándola bien, con cuidado. Y como a coherederas de la gracia de la vida, valorándolas en la fe, que también es tu hermana en Cristo, que es una coheredera en Cristo como lo eres tú. Eres un coheredero con Cristo, pero ella también es coheredera con Cristo, por lo tanto está en iguales condiciones contigo, de valoración y de herencia y de reconocimiento delante de Dios. Ella es hecha tanto imagen y semejanza de Dios como lo eres tú. Dios está formando en ella a Cristo como lo está formando en ti. Por lo tanto, ella es una hija de Dios y tú eres el yerno de Dios. Te casaste con una hija de Dios. Mira el papá que tiene. Ese suegro suyo, ese suegro nuestro. Ay, ay, ay. Mire lo que dice: si quieres hablar conmigo, arregla tu problema con tu esposa. Dice el suegro, que es nuestro Dios, el padre de esa mujer con la que tú estás casado. Arregla primero tu relación, trátala bien a ella. Es mi hija, dice el Señor, es mi hija, escúchala, trátala bien. Y luego ven y habla conmigo. Pero a veces, tristemente, por desconocer estos principios, gastamos tiempo orando cuando estamos mal con la esposa. Gastamos tiempo orando y hay rodillas, y a veces los que tienen o tenemos algunas disciplinas de oración, de buen tiempo de orar, y usted se gasta su buen tiempo aparentemente orando, y se levanta y no la puede mirar a ella, no le habla. ¿Sabe qué hiciste? Lo que hizo el fariseo allá en el templo. Oraste contigo mismo y hablaste a ti mismo, porque Dios ni siquiera se interesó en lo que dijiste. Hasta que no arregles eso con ella, Dios no está dispuesto a escuchar. Para que vuestras oraciones, ¿qué? No tengan estorbo. ¿Y cuál es el estorbo? Esa mala relación, esa mala actitud con la esposa o aún con el esposo. Y un cuarto obstáculo que quiero compartir con ustedes esta noche para la oración son las oraciones egoístas y actos de injusticia. Oraciones egoístas y actos de injusticia. Santiago capítulo 4, versículo 2 y 3 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites. Miremos esta primera parte. Ahora vamos a mirar otra cita sobre esto. Noten eso. Hay unos anhelos, hay unos deseos, hay cosas que se quieren obtener, que se quieren alcanzar en la vida. Y como dice aquí Santiago, se codicia y no se tiene, se mata, se arde de envidia y no se puede alcanzar, combatís y lucháis y hacéis lo que está a la mano hacer, pero dice no tenéis lo que deseáis porque hay algo que les falta, pedir. Pero resulta que luego dice, pero pedís y tampoco recibís porque pedís mal. Y entonces, ¿cómo es que hay que pedir? Aquí dice, pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, ¿cuál es el enfoque de la oración? ¿Por qué pedimos lo que pedimos? ¿Qué queremos satisfacer con eso? ¿A quién queremos satisfacer? ¿A quién queremos agradar con eso que pedimos? Ahí es donde necesitamos revisar primero. Por eso está diciendo el texto, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. A eso se le llama oraciones egoístas. Por ejemplo, hay una oración egoísta que no parece egoísta, pero que se cae muy fácil en ello. Y mayormente las madres caen muy fácil en esa oración egoísta. Por ejemplo, hay una madre que tiene un hijo que no es creyente, está en malos caminos o se porta mal y dice, pastor, por favor, ore por mi hijo para que ella no me haga sufrir tanto, que mi hijo se porte bien, mire cómo se porta, y le cuenta a uno la historia del hijo y dice, mi hijo me causa tanto dolor de cabeza, tantos sufrimientos, ore por mí para que mi hijo cambie, que mi hijo sea otro. Y me ha tocado guiar a esa persona a decirle, bueno, ¿usted quiere que su hijo sea un buen hijo o que su hijo sea salvo? Porque hay hijos, buenos hijos, y no son salvos. Y no le causan dolor de cabeza a la madre, ni a la casa. Son buenos estudiantes, son buenos trabajadores, se portan bien con los padres, pero no son salvos. Porque no se han convertido a Cristo. Algunos hasta de pronto hasta rechazan el evangelio, no les gusta nada de esas cosas de religión, pero son buenas personas. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Que tu hijo sea salvo, que conozca a Cristo, que venga a Cristo y conozca a Cristo? ¿O que sea alguien que no te cause dolores de cabeza? Hay hijos convertidos que le causan dolores de cabeza a los padres, y no porque se portan mal, sino porque los padres no quieren nada con el evangelio. Entonces ya eso se vuelve un dolor de cabeza para sus padres, pero en otro sentido, en otra forma. Ahí ya vienes con tu evangelio. Ahí ya vienes con esos muchachos que cambiaron su vida, que ahora conocen al Señor. Los padres no entienden eso porque no se han convertido a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres como papá, como mamá? Si quieres una oración no egoísta, deberías de pensar en lo que Dios quiere para tu hijo. ¿Sabe qué quiere Dios para su hijo? Que lo conozca a Él y que sea salvo. Entonces, ¿cómo debes enfocar tu oración? Por la salvación de tu hijo, por la salvación de tus hijos, por la salvación de ese cónyuge, por la salvación de esa persona, para que no se convierta en una petición egoísta. Y seguramente por esas razones que quizá algunos no han visto todavía la obra de Dios en esos hijos, porque no se han unido al deseo de Dios, orando conforme a la voluntad de Dios. Pedís y no recibís porque pedís mal. Y de ahí en adelante muchas otras formas de oraciones egoístas que necesitamos revisar y para poder recibir lo que pedimos. En Isaías 58, versículo 1 al 12, este está larguito este pasaje, pero lo voy a leer todo porque me pareció supremamente importante. Isaías 58, versículos del 1 al 12, dice así la escritura: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, escuchen lo que hace. Me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios.
¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, el pueblo le reclama a Dios. Dios, pero es que lloramos. ¿Y qué pasa que no escuchas? ¿Y qué pasa es que no haces nada? Y es que, Señor, también nosotros nos humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y Dios aquí les está diciendo al pueblo, ustedes hacen estas cosas y a la vez me reclaman esto. Pero miren lo que Dios sigue diciendo. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, aquí viene la oración, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¡Qué bendición! Claro que muchas veces no hemos tomado sino los últimos versículos, ¿cierto? Donde dice, y cantamos, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciar. El problema es que esa partecita es el resultado de haber arreglado todo lo demás. Ese es el resultado. No es una promesa suelta. Es el resultado de haber entendido que la oración o el ayuno no se usa para ganar debates o para ganar pleitos o para ganarle yo no sé a quién una contienda o una pelea, y que tampoco es ocultando o escondiendo cosas como por ejemplo la injusticia, como dice aquí el mismo texto, y oprimís a todos vuestros trabajadores, o para herir con el puño inicuamente, y la falta de sensibilidad hacia el que no tiene. La falta de sensibilidad para con aquellos que hoy en día están deambulando por todos lados, hermano. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa cada rato. El ver tanta gente, hermano. Estamos llenos de gente, de personas por las calles. Y seguramente que hay colombianos también, pero ya sabemos que hay más de otros países. Y uno se dice, Dios mío, pero ¿qué puede uno hacer con todas esas personas? ¿Cómo le puede uno ayudar a todas estas personas? Y algunas cositas hemos hecho, algunas cositas han hecho algunos de ustedes también seguramente. Pero esto es lo que el Señor está diciendo aquí, que por lo menos entendamos, conozcamos y seamos sensibles a que hay necesidades a nuestro alrededor, hay desnudos que necesitan vestido, hay hambrientos que necesitan pan, que necesitan comida, hay personas que necesitan calentarse, alguna manta para calentarse, alguna cosa que les ayude en medio de su necesidad. Y el Señor está diciendo, y entonces cuando tú veas eso y lo entiendas y hagas lo que esté al alcance de tu mano y puedas ayudar a otros, entonces clamarás a mí, dice el Señor, me invocarás y yo diré, heme aquí estoy para ti. Oh, qué hermoso es el Señor, ¿no le parece?
Pero ¿cómo hemos tomado la oración de una forma tan religiosa y de una forma tan vacía, podríamos decir? Porque pareciera ser que como que el Dios al que oramos fuera otro del que realmente decimos que creemos. Porque es un Dios vivo, es un Dios sensible, es un Dios que ve la necesidad de la gente. Y ese Dios que ve la necesidad de la gente también nos dice a nosotros: mira tú también la necesidad de la gente. Ese Dios es al que nosotros oramos, es el Dios el que nos está diciendo cómo debemos orar bien, cómo hacerlo adecuadamente. Bien, amados, este es el cuarto obstáculo a la oración: oraciones egoístas y actos de injusticia. Y por lo tanto, necesitamos evaluar nuestra relación con Dios en el área de la oración. Notemos cómo el primer obstáculo está en dirección con Dios. ¿Se dieron cuenta? El primer obstáculo está directamente relacionado con Dios. Dice el pecado no confesado, o sea que es algo que tú tienes que hablarle a Dios, tienes que confesarle a Dios, arreglar cuentas con Dios. Pero los otros tres, de hecho, no son los únicos obstáculos. Oro que el Señor muestre, revele a su vida, a mi vida, a todos nosotros, cualquier otros obstáculos que en la Biblia también hay. No podemos aquí hablar de todos los obstáculos que en la Biblia seguramente que los hay también. Pero estos cuatro, amados, noten que el primero va en relación con Dios directamente y los otros tres van en relación con el prójimo. O sea que son cosas que están al alcance nuestro de solucionar. Si queremos solucionarlo, está a nuestro alcance solucionarlo. Y si lo solucionamos, hay unas promesas que Dios está dando. Hay unas promesas grandiosas. Vamos a mirar entonces o a revisar cómo estamos. Y la invitación esta noche es a quitar los obstáculos. Eres tú el que lo puedes hacer. Dios no te lo va a quitar. Él se lo muestra solamente y te dice lo que debes hacer. Necesitamos quitar los obstáculos si queremos ver respuestas de Dios a muchas oraciones que quizás hace rato se están haciendo o estamos haciendo tú por tu familia, por tantas cosas, tantas necesidades. Pero Dios espera que nosotros quitemos los obstáculos porque quiere contestar nuestras oraciones. Cuando quitemos los obstáculos, entonces vamos a aprender a orar adecuadamente como Dios quiere que lo hagamos, y Él hará lo que solo Él puede hacer. Vamos a orar al Señor. Le invito a que tengamos un tiempito de oración antes de irnos de este lugar, otro tiempito más. Que usted revise su corazón, revise su mente, su conciencia, revísese internamente. ¿Qué cosas no andan bien? ¿Qué cosas están ahí obstaculizando, bloqueando el obrar de Dios a tu favor? Pecado no confesado, cosas que están ahí que tú sabes, o algunas quizás si no las sabes, por lo menos diles: Dios, muéstrame, revélame. Dile: Señor, yo quiero saberlo. Si no hay nada en lo que tú seas consciente para confesar, aún podrías decirle al Señor como hacían los hebreos en la antigüedad. Ellos ofrecían hasta sacrificios por los pecados de ignorancia. Venir al Padre y decirle: Padre, sé que necesito tu limpieza, necesito tu perdón. Primera de Juan capítulo 1 dice el apóstol Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y Él es justo. ¿Qué pecados hay? Mentiras, pequeños robos, apropiarse de ciertas cosas que no son propias, que son ajenas. Hay cosas que a veces se justifican. Él no lo necesita, ella no lo necesita, ellos no lo necesitan, yo sí lo necesito. Ciertas actitudes
No te des el lujo de guardar pecados, ni de esconderlo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No hay que esconder nada delante de Dios, pues Él lo conoce todo. Pero es mejor venir ante Él y confesarle y decirle y contarle esas luchas que tú has tenido, esas luchas pecaminosas, en tu soledad, en tu privacidad, o quizá en otro lado donde no hay otros que te vean. Cosas que sabes que quizá no son buenas, no son correctas. Ciertos manejos de ciertas situaciones que no son apropiados. Hay que confesarlo. Hay que confesarlo. ¿Y cómo estás en cuanto al perdón? ¿Te han ofendido? ¿Te han herido? No te des el lujo de guardar enojos. No te des el lujo de guardar rencores o resentimientos. Eso bloquea tu comunión con Dios. Obstaculiza. Perdona. Perdona. Al que sea. Aún hasta el gobierno. Hay gente que le tiene rabia y resentimiento al gobierno. Hay gente que le tiene rabia y resentimiento a ciertos grupos. Quizá decir esto a algunos les suene extraño, raro. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible? ¿Cómo voy a perdonar eso? Pues el Señor dice: perdona si tienes algo contra alguno. Ese alguno puede ser eso, puede ser una entidad, puede ser una autoridad, alguien tan cerca de tu casa mismo, o alguien lejano. Perdona, perdona. Cuando estés orando, perdonad, dice el Señor. Pero también si te han ofendido, si te han herido, hay que perdonar. Pero también cuando tú has herido y has ofendido, debes pedir perdón. Buscar la manera de restituir o buscar la manera de pedir perdón. Pide perdón. Es humillante, claro que sí. El orgullo a veces no nos deja. Pero pedir perdón es quitar obstáculos a la oración. ¿Cómo has tratado a tu cónyuge? ¿Cómo está esa relación? Sí, hay relaciones difíciles. Hay relaciones no tan fáciles. Pero aún así el Señor dice: para que tu oración no tenga estorbo, trátala bien a ella, varón, esposo, escúchale, trátala bien, ámala, cuídala, háblale bien, no seáis toscos con ellas, ásperos con ellas, dice el Señor. Y si se nos sale alguna tosquedad, entonces pide perdón. Hay que pedir perdón. Para que tu oración no tenga estorbo. No más oraciones egoístas. Hoy tenemos que decirle: Señor, perdónanos nuestras oraciones egoístas. No lo había analizado, no lo había entendido así. A veces ni siquiera entendemos por qué Dios no se ha llevado a cierta persona. Porque uno diría: oye, pero tanto daño que ha hecho. Y si Dios es el que decide en la vida de una persona, ¿por qué más bien no orar diciendo: Dios, tú sabes por qué lo tienes con vida, por qué la tienes con vida? Tú sabes por qué, Señor. Más bien decir: Dios, ten misericordia de esa persona. Tú que eres Dios de misericordia, Señor, ten misericordia de esa persona.
actos de injusticia. Dile: Dios, ayúdame, Señor, a actuar lo más justamente posible, actuar correctamente, a corregir cosas, acciones, actitudes mías. Quite los obstáculos, mi hermano, mi hermana. Quitemos los obstáculos. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que como iglesia, Señor, nos muestres, Padre. Muéstranos también, Señor, qué cosas, mi Dios amado, tú esperas de nosotros, que quizá no la estamos haciendo incorrectamente. Dios, muéstranos, Señor. Padre, muéstranos, Dios del cielo, para que quitemos los obstáculos del camino, quitemos los obstáculos que impiden, Señor, nuestra comunión contigo, y a la vez el fluir en la oración y el ver tus respuestas a nuestras oraciones. Padre, mira aquí en esta noche y en los que están allá en la transmisión, en sus casas, en Colombia, en los diferentes países, Padre amado, trae revelación por la palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga, Dios del cielo, una orientación, una dirección, Padre, a lo que es bueno, a lo correcto, Señor, a lo que tú esperas de tu pueblo, de tus hijos, de tu iglesia. Oh Señor de los cielos, aquí estamos, Padre. Gracias por mostrar a cada uno, Señor, lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. Para la gloria de tu nombre, Señor. Lo que veo en tu palabra, Dios amado, es que tú quieres, Señor, no solo escuchar, tú quieres contestar, tú quieres responder. Padre, gracias, Dios de los cielos. Ayúdanos, mi Dios, a estar sensibles siempre, para no dejar que estos obstáculos se interpongan, sino mantenerlos siempre lejos de esta relación contigo, Padre. Gracias, nuestro Dios. Bendigo cada hermano, bendigo cada hermana, bendigo los que están en la transmisión en los diferentes lugares. Padre, bendigo sus vidas, bendigo sus casas, bendigo sus familias, bendigo cada hermano y hermana que ha venido a este lugar. Y Padre, que a todos, oh Dios del cielo, tu gracia y tu misericordia esté sobre cada uno, y que también tu protección, mi Dios, guárdales, defiéndeles, Padre Santo. Y gracias, Dios, por tu palabra que nos corrige, tu palabra que nos enseña, que nos redarguye, que nos instruye en tu justicia, por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor.